Bienvenido a una clase de matemática, ¿no es cierto? De matemática diferencial o cuarto medio. Les voy a compartir un PowerPoint para que comencemos. Compartir. Bueno, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Hola, hola, me dicen por ahí. Hola, ¿cómo están? Ok. Ya. La última clase vimos media aritmética, moda, es decir, medidas de tendencia central. Pero antes vamos a ver el objetivo, ¿no es cierto? Antes de comenzar, el objetivo es el siguiente, es conocer y comprender la medida de tendencia central para datos no agrupados. Perdón, ya vimos algunas medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana y la moda para datos no agrupados. ¿Ya? Vamos a explicar aquí lo que son los datos agrupados. Y el segundo objetivo es de dispersión. ¿Ya? Bueno, a ver, la última clase, la última clase, bueno, la última clase vimos lo que era la media aritmética, que es el promedio, ¿no es cierto? Dijimos que la anotábamos así, ¿no es cierto? El promedio, una X y una rayita, ¿no es cierto? ¿Y cómo se calculaba el promedio de datos discretos, ¿no es cierto? De datos no agrupados, como, no sé, el número de notas de 6 estudiantes, el número de hermanos, datos pequeñas cantidades de datos, se hacían así, sumando todos los datos, ¿no es cierto? Y dividiéndolo por el número total de datos. Eso es muy fácil. La mediana era el dato que tenía, era el dato central de toda la muestra, ya el dato que está al medio, ¿ya? Está justo al medio desde el dato menor hasta el dato mayor, obviamente hay que ordenarlos de menor a mayor, ¿ya? Cuando el número de elementos de los datos, ¿no es cierto? Cuando el número de datos es impar, ¿ya? Es la mitad de los datos, justo ahí. Pero ¿qué pasa cuando los datos son pares? Ahí tenemos problemas y se saca la semisuma entre el dato que está, el primer dato que está al costado izquierdo del medio y el primer dato que está al costado derecho, es decir, de los dos datos centrales. Vamos a dar aquí un ejemplo de eso, ¿ya? Vamos a dar aquí un ejemplo de eso. Chuta. Ahí sí. Ok. Ahora sí, se había perdido la goma en vez de borrar. Ok. A ver, tengo malos los controles, así que voy a salir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Voy a compartir de nuevo, tengo malos los controles. Presentación. Denme un segundo, yo tengo. Ahora sí, tengo un problema con la aplicación. Ahora sí, ahora lo puedo compartir. Y vamos a presentar problemas. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ya. Lo siguiente que vimos fue la moda. La moda corresponde al dato que tiene mayor frecuencia, al que más se repite. ¿Ya? Si el dato no tiene, de la muestra que tiene mayor frecuencia, ¿no es cierto? Si no hay datos con mayor frecuencia, si no hay datos con moda, ¿no es cierto? La muestra está modal. Si existe un solo dato con mayor frecuencia, entonces es unimodal. Esto es más o menos lo más común, ¿ya? Que exista un solo dato con mayor frecuencia. ¿Ya? Y si existen dos datos con dos o más datos que tienen la misma frecuencia, si son dos datos se llaman bimodal, son más de dos datos que tienen la misma frecuencia, se llama polimodal. Y vamos a dar
un ejemplo al tiro de todo. Ya, tenemos los siguientes datos. Por ejemplo, supongamos que son las notas, ¿ya? De alguien, de un grupo de estudiantes. Cualquier dato, ¿no es cierto? Tenemos 7, 6, 5, 2 veces 4, tantas veces 5, etcétera, etcétera. Si me piden calcular la media aritmética para estos datos, ¿no es cierto? Para estos datos de acá. Tengo la diapositiva con anotaciones. Ahí sí voy a sacar la anotación. Ya. Entonces, si quiero sacar la media aritmética para todos estos datos, ¿no es cierto? Sumo todos los datos y lo divido por el total de datos. Entonces cuento cuántos datos hay acá, acá hay 12 datos, coloco el 12 abajo. Al sumar todos estos datos que están aquí arriba, obtengo 64, el número total de datos es 12. Por lo tanto, 64 dividido en 12 da 5,3. Eso es el promedio de todos estos datos que están acá. El promedio de esos datos es lo que está acá. Si fueran notas, este sería su promedio de notas, digamos, de esos datos que están ahí. Ok. La mediana, ¿no es cierto? Dijimos que era el dato que estaba al centro, ¿ya? Pero hay que ordenarlos de menor a mayor, o de mayor a menor, da lo mismo, pero lo común es de menor a mayor, ¿ya? En este caso ahí están ordenados de menor a mayor, y busco el dato al medio, a ver, si son 12 datos, no tengo un dato al medio, ¿ya? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, aquí está la mitad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mediana va a ser la semisuma entre esos dos datos que están ahí, ¿ya? Entre el 5 y el 6. 5 más 6, ¿no es cierto? Dividido en 2. Esa es una semisuma, ¿ya? Como el número de datos es par, ¿no es cierto? Como es par, no me cabe ningún dato al medio, ningún dato central, y la mediana busca el dato central. Esto en este caso, como es par, no tengo dato central. Hago una raya y veo cuáles son los dos costados que tengo, ¿no es cierto? El 5 y el 6. Esto es para datos discretos que no están agrupados, ¿ya? Porque esto hay fórmula para calcular la media, la mediana y la moda cuando son los datos agrupados. Vamos a explicar aquí lo que son los datos agrupados, ¿ya? Entonces, en este caso tengo el dato que está al costado izquierdo, ¿no es cierto?, de mi línea que dice del centro, y el dato que está al costado derecho son el 5 y el 6, lo cual está ahí. 5 más 6 partido en 2, eso es 11 dividido en 2, y finalmente 11 dividido en 2 es 5,5. Ahora, si usted se quiere quebrar la cabeza y decir, a ver, como el número de datos es 12, es par, se buscan los términos centrales. N partido en 2 por fórmula, la fórmula anterior, mire, ¿ya? Como usted no quiere calentarse la cabeza, ¿no? Con esta fórmula para acá, entonces lo va a hacer así, como lo hice yo. Va a tirar una raya ahí y va a hacer la suma. Usted dice, por fórmula, tengo que buscar los dos datos centrales, n partido en 2 y n partido en 2 más 1. Esos serían los dos datos centrales. N partido en 2 es 12. 12 partido en 2 es 6. Es decir, el sexto dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, el sexto dato corresponde al 5. ¿Ok? El sexto dato corresponde al 5. ¿Ya? Y luego, n partido en 2 más 1, si n partido en 2 me dio 6, más 1 me da 7, el séptimo dato que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este que está acá. ¿No es cierto? Lo mismo que hice yo aquí con la raya. La técnica de la raya es buena cuando son poquitos datos, obviamente. ¿Ya? Cuando son muchos datos, obviamente esta fórmula nos va a servir, ¿cierto? Pero igual, si son muchos datos, igual hay que ordenarlos de menor a mayor, así que finalmente los voy a tener que contar igual, voy a tener que saber igual cuál es el n. Así que no se caliente la cabeza cuando sean datos impares, usted haga una raya al medio, y ese dato, con ese dato, hace la semisuma de ellos. La semisuma siempre son la suma de los dos datos, partido en 2. Eso es una semisuma. Y eso le dio 5,5, por lo tanto, esto correspondería, en este caso, a la mediana, ¿no es cierto? Y ahí está, ahí lo hicieron, ¿no es cierto? 5,5. Y la moda, dijimos que era el dato que más se repetía. Si usted se fija aquí, el dato que más se repite es el 7.
una tabla de frecuencia para estos datos, tendríamos que el 7 hay 4 veces 7, ¿no es cierto? Entonces el dato que más se repite es el 7, por lo tanto esa sería la moda, y sería una moda unimodal, ¿no es cierto? Porque no son dos modas las que tienen aquí. Ok. Continuemos entonces, ¿ya? Para datos no agrupados, a ver, ¿qué son los datos no agrupados? Por ejemplo, mire, perdón, para datos agrupados, mire, por ejemplo, suponga esto, suponga que yo tengo los siguientes datos acá, mire, son muchos datos, ¿se fijan? Son muchos datos, ¿ya? La inversión anual en millones de dólares de un grupo de industrias pesqueras se detalla a continuación. Estas son la inversión anual en millones de dólares, ¿no es cierto? Tengo distintas industrias pesqueras que invierten distintos millones de dólares, ¿no es cierto? Cada una. Buscar la mediana, la moda, para ver esta cantidad de datos es muy tedioso, y hay tablas con más datos aún. ¿Qué se hace? Uno la agrupa, ¿no es cierto? En grupos, agrupa los datos. ¿Cómo se hace eso? Se agarra el dato menor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el dato mayor. El dato mayor acá es 39 y el dato menor es 0. ¿Ya? Y vamos a buscar, vamos a dividir esto en intervalos. ¿Cuántos intervalos? En intervalos arbitrarios. Usted dice cuántos intervalos son. ¿Cuántos? Yo sé cuántos intervalos da lo mismo. ¿Ya? En este caso voy a decir que lo voy a dividir en 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y el último que está abajo, 5 intervalos. ¿Se fijan? ¿Y qué hago? Agarro el dato máximo, el dato mínimo, ¿no es cierto? Y luego divido en el número de intervalos que yo quiera representar. El dato máximo de esta tabla, ¿no es cierto? Y el dato mínimo de esta tabla es 0, o sea, 0 millones de dólares. Ya los invierto en 0. Puedo colocar arbitrariamente yo el 0, o puedo colocar el dato mínimo de acá, pero me conviene colocar siempre 0 como mínimo. Me conviene porque así dejo los rangos más justitos, más encachaditos. ¿Se fijan? En este caso, queda el X máximo menos el X mínimo, el dato máximo menos el dato mínimo, ¿no es cierto? Dividido el número de intervalos que yo quiera, en este caso quiero 5. Si usted quiere 6, divide en 6. Si usted quiere tener 7 intervalos, coloca 7. Para este caso dijimos 5. Y hacemos esta cosa y 29 dividido en 5 nos da 7,8. Y eso lo aproximamos a 8. Es decir, voy a hacer intervalos de 8. Del 0 al 8, del 8 al 16, del 16 al 24, del 24 al 32 y del 32 al 40. ¿Se fija que queda más ordenado así? Todos estos datos quedan ordenados. Y cuento, ¿cuántos datos tengo que estén entre el 0 y 8 acá? Tengo entre el 0 y 8. Es síntoma del 8, este intervalo es así. Cerrado aquí y abierto acá. Cerrado aquí y abierto acá. Es decir, no toma el 8 lo toma acá. ¿Ya? Aquí cerrado, acá abierto. Aquí se todo, cerrado y abierto al otro lado. Cerrado y abierto, no toma el 40 aquí. Obviamente porque no hay 40. ¿Ya? Entonces, fijémonos acá. Entre 0 y 8, ¿cuántos datos hay? A ver, 1, síntoma del 8, y voy contando, 2, etcétera, etcétera. Y tengo 4 datos que van entre el 0 y el 8. Alguien habló en el chat, veamos. O sea, tomaría hasta el 7. Exactamente, tomaría hasta el 7. Y aquí toma del 8 hasta el 15. Y acá toma desde el 16 hasta el 23, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ok. Y luego se cuenta para hacer la tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Esto es una tabla de frecuencias. Tengo que sacar la frecuencia, cuántos datos hay, la marca de clase también. Recuerden que la marca de clase es la suma de esos dos partidos en 2. 0 más 8 partido en 2 es 4. 8 es como el dato que está aquí en medio de este intervalo. ¿Ya? El 8 más 16 partido en 4 es 12. Eso es la marca de clase. Lo vimos en la última clase. El 16 partido en 2, 20, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con el rango. ¿Ya? Y la frecuencia absoluta tiene que ver... Oye, cálmate. Déjense llame. Mire, la frecuencia absoluta para el primer rango es 8, porque hay 8 datos que son menores a 8. 1, 2,
Entonces, ahí está el 0, ya. No se lo había dado arbitrario, pero está ahí. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Se fija? Por lo tanto, hay 8 datos que tienen este intervalo, que están aquí, entre 0 y 8 millones de dólares, ¿no es cierto? Entre 8 y 15 millones de dólares, perdón, entre 0 y 7, entre 8 y 15, hay 16, etcétera, etcétera. Uno va contando. Y así va obteniendo los demás datos. Recuerden que esta era la frecuencia absoluta acumulada, esto era la frecuencia relativa, ¿se acuerdan? Que era la frecuencia absoluta dividida, era la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Dividida en el número de datos, ¿se acuerdan? Ok. Y esa era la frecuencia absoluta acumulada, que era la suma de las frecuencias relativas. ¿Ok? Ya. Continuamos entonces. Ya. Así se agrupan los datos. ¿Ya? Estos son datos agrupados. Eso es lo que necesitamos para calcular la media, la mediana, ¿no es cierto? Y la moda para datos agrupados. Acá está. La media aritmética para datos agrupados. ¿Cómo se calcula la media aritmética? La media aritmética, recuerden que es el promedio, chicos. Es el promedio. Promedio. Siempre. ¿Sí? Promedio. Ok. ¿Cómo calculábamos entonces? Mire, fíjese, se multiplican las marcas de clase por la frecuencia absoluta y esa multiplicación se suma, ya que indica que la sume, y la divido en el número de datos. ¿Ya? Vamos a dar aquí un ejemplo de eso, ¿ya? No se deje intimidar por las fórmulas son fáciles. Vamos a dar aquí un ejemplo de esto. Entonces, para calcular la media aritmética para datos agrupados, tengo que multiplicar la marca de clase de cada intervalo, ¿no es cierto?, por la frecuencia absoluta de cada intervalo, dividido en el número de total de datos, ¿no es cierto? Es casi como sacar el promedio normal. Para calcular la mediana, ¿ya?, de datos escritos en intervalos, ¿no es cierto?, para datos agrupados, se usa la siguiente fórmula. No se deje intimidar, ¿eh? Usted no se tiene que dejar intimidar por fórmula. A veces estas fórmulas monstruosas se ven intimidantes, pero sabe que son un plato, de verdad. Te lo juro. Las voy a describir por mientras, y en el ejemplo se va a dar cuenta que son fáciles. Mire, la media, recuerde que era el dato que estaba en el centro de un intervalo de datos, ¿no es cierto? De un rango de datos, estaba aquí en el medio. La media, eso sería la media, ¿no es cierto? Pero para datos que están escritos en intervalos, ¿no es cierto? Como delante teníamos datos escritos en intervalos, ¿se acuerdan? Aquí, un dato aquí, un dato acá. Se usa esta fórmula que está acá. L sub I más N partido en 2, o sea, L sub I más la división, ¿no es cierto?, entre N partido en 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿ya? Dividido en la frecuencia absoluta del dato anterior, ¿ya? Ahí está todo, digamos, lo que significa cada una de las variables. Y multiplicada por t, donde t es el largo del intervalo. Delante el primer intervalo era entre 0 y 8, ¿no es cierto? ¿Estamos de eso? Entonces aquí el largo del intervalo son 8. ¿Ya? 8 sería el largo del intervalo, en este caso. No se preocupe con la fórmula, ya que vamos a dar ejemplo activo y no se deje intimidar por ella, ¿ya? Ya que no son tan difíciles de aplicar. Se vienen complicadas, pero no son tan complicadas. Para la moda, para datos que están agrupados, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente fórmula intimidante, les recuerdo, no tiene nada intimidante, es un plato esta fórmula, ¿ya? Y se calcula como el límite inferior del intervalo más una diferencia de 1, significa la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal, con mayor frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Y la frecuencia de clase anterior, ¿ok? Y de 1 es lo mismo de arriba, pero la diferencia va a ser con la frecuencia de clase posterior. Vamos a dar aquí un ejemplo, no se preocupe por esto, ¿ya? Por esta fórmula intimidante, la vamos a ver inmediatamente. Ok, continuamos. Y esa va a ser entonces el límite inferior del dato modal, ¿no es cierto? De 1 partido de 1 más de 2, donde de 1 era la diferencia entre la frecuencia modal
y el intervalo, perdón, de la frecuencia modal con la frecuencia de clase posterior, por ejemplo. Entonces, fíjese, para datos agrupados, tenemos que la media aritmética, entonces, es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia del intervalo para cada uno de los intervalos. Eso lo sumo todo y lo divido en el número total de datos. La mediana, el dato central, está dado por esta fórmula, que la vamos a revisar activo, vamos a hacer un ejemplo con esto, ¿ya? Y la moda, para datos agrupados, está dada por esta fórmula que está acá, que obviamente se ven integrantes, pero no lo son. Por ejemplo, obtenga la medida de tendencia central para los siguientes datos. Tenemos un intervalo, esto puede representar cualquier cosa, la edad de un grupo de personas que van al club, ¿no es cierto?, a tomar café, no sé, cualquier cosa, y eso es el número de personas que están entre 40 y 45 años, por dar un ejemplo, ¿ya? Entre 46 y 50 años, entre 52 y 56 años, por dar un ejemplo, la cantidad sería la frecuencia, ¿ya? ¿Y qué me miden? Las medidas de tendencia central, que son la media, ¿no es cierto?, la mediana y la moda, para datos agrupados, para estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Con las formulitas que tenemos, ¿ya? Y lo vamos a hacer inmediatamente. Ok. Fórmula para calcular la medida aritmética, por lo tanto tengo que... Lo ideal es que usted agregue dos columnas más, ¿no es cierto? Una con la marca de clase de intervalo, ya que la medida aritmética se calcula con la marca de clase por la frecuencia, ¿no es cierto? O sea, usted va a agregar una columna más con la marca de clase, ¿no es cierto? Y otra columna con la frecuencia absoluta, que ya está aquí. O sea, mejor que no. O agregue una con la multiplicación de la frecuencia absoluta con la marca de clase, ya que eso es lo que le están pidiendo. ¿Ok? Ya. Démosle. Entonces, vamos a calcular esta cosa que está acá. Y le voy a agregar... Oh, Marcos. Ahí sí. Ahí está. Y le voy a agregar la fila que le dije. Pues la marca de clase se calcula como... Recuerden que la marca de clase es como el dato central de aquí de los intervalos, ¿ya? Como tomando el intervalo inferior con el intervalo superior, lo sumo y lo divido en dos. La semisuma entre los dos, entre estos dos datos. Dividida en dos nos da este dato que está acá. ¿Ya? La semisuma es esto, en este caso 40 más 45 dividido en 2, eso es 85, ¿no es cierto? Dividido en 2, y 85 dividido en 2 es 42,5. Y hace lo mismo para cada uno. Aquí tengo la otra parte de clase y aquí la otra parte de clase. Ok. Y nuevamente estoy rayando con el editor de... sí. Ya, y luego ¿qué hago? Multiplico estos dos, pues. Ya que la frecuencia absoluta con la parte de clase, 12 por eso me da eso. 15 por 48,5 me da eso que está acá. 4 por 54,5 nos da eso que está acá. Estos datos son muy grandes, así que obviamente es tedioso calcularlo hacia mano, así con una calculadora. Las estadísticas siempre están calculadas, así que no hay problema. Luego sumamos todo, porque aquí me dice que sume, ¿no es cierto?, la multiplicación entre estos dos variables, ¿no es cierto?, la parte de clase y la frecuencia absoluta. Ahí la multipliqué, la sumé todas, porque me pide la fórmula que sume. Y lo divido por el número total de datos, que sería el total de la frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, que sería 12 más 15 más 4, 31 sería el total de datos, ¿no es cierto? 12 personas están entre este rango, o 12 variables están entre este rango, 15 están entre este rango, y 4 están en este rango, suponiendo que sean rangos de edades, ¿ya? De ciertas personas. 12 personas tienen esa edad, 15 personas están entre esta edad, y 4 personas están entre esta edad. Entonces son 31 personas total. Y dividido por 31 me da que la media son 46,95 años en este caso, ya que son años. ¿Ya? Eso sería la media, el promedio de estas personas, de la edad de estas personas, suponiendo que estos son edades, ¿ya? Sería esa, 46,95 años. Es decir, casi 47, ¿no es cierto? Casi 47 años, por decir algo. O sea, no por decir algo, aproximando esto está acá, eso no lo dejo. ¿Ya? Ok. Vamos entonces. Voy a tener que empezar a tener cuidado con
este lápiz que vaya acá. Ok, continuemos entonces. Voy a calcular ahora la mediana. Recuerden que para calcular la mediana de datos agrupados, teníamos lo siguiente, ¿ya? La siguiente fórmula que nos daba miedo, pero no es así. Primero, ¿ya? Voy a buscar con esto que está acá, más o menos dónde está la mediana, ¿ya? N partido en 2. N partido en 2, N era 31, recuerden que el total de datos fue 31, ¿no es cierto? Y me da 15,5, ¿ya? Ah, el 15,5 más o menos está en este rango que está aquí. ¿Fijan? Entonces voy a trabajar con esta variable, con esta fila que está acá. ¿Okay? Con esta fila que está acá. Fíjese. Fíjese, por favor. Ahí está, lo identificamos gracias a esto, ¿no es cierto? Tomamos n partido en 2, identificamos, nos dio 15,5, ¿no es cierto? Es decir, que la mediana está en el dato 15 más o menos, aproximadamente, aquí. Entre el 12 y el 27, usted mira la frecuencia absoluta. Tiene que buscar el dato que sea mayor a 15,15. Aquí está el 12, así que no es mayor que 15,15. Entonces me voy acá, al dato siguiente. Se fija al 27. Aquí está 15,15. Entonces voy a trabajar con todos estos datos que están aquí. Y digo, primero, el dato inferior del intervalo, este que está ahí, es 26. ¿Cierto? Ok, ya, el 26 va a ser mi primer dato. Después tengo n partido en 2, que ya lo calculé, era 15,15. ¿Cierto? 15,5. Luego, menos la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior. Si estoy trabajando con este, este va a ser el dato anterior. Este está ahí, el 12. Lo coloco aquí. Todo partido es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Este es el intervalo mediano, por lo tanto, esa es la frecuencia absoluta. Ahí podríamos ponerle una F mayúscula, ya que indica frecuencia absoluta acumulada de la ¿ya? Entonces, de nuevo, mire, todo de nuevo. Primero agarramos el n medio, ¿no es cierto? N partido en 2, y calculamos dónde está la frecuencia modal. Tenemos el número total de datos que es 31, colocamos 31 ahí, lo dividimos en 2, ¿no es cierto? Y eso nos dio 15,5. Busco en la frecuencia absoluta acumulada, en cuál de mis intervalos, ¿no es cierto?, tengo una frecuencia acumulada mayor a 15,15. El primer dato mayor, porque ese también es mayor, no el primero. El 12 no es mayor a 15, el 27 sí es mayor. Ah, oiga, sale, no, pasan corriendo mi gato, disculpen, sale de aquí. Ok, a 15,5. ¿Ya? El 27 es mayor a 15,5. Entonces voy a trabajar con esto, con estos datos que están acá, para aplicar la fórmula. Lo primero es buscar dónde está el dato, la frecuencia mediana, ¿no es cierto? Que está aquí, con eso que está ahí. Busco el dato que supere, eso que está ahí, 15,5, el dato que supera de la frecuencia absoluta acumulada, 15,5 es el 27, entonces trabajo con esto que está acá. Aplico mi fórmula. Eso es el valor inferior del intervalo 46, lo coloco ahí, ¿no es cierto? Más, eso ya lo calculé, 15,15, está ahí. Eso es la frecuencia absoluta acumulada anterior, esa de ahí es 12, lo coloco. Y la frecuencia mediana, la frecuencia de esta, 15, la coloco ahí. Ah, y me faltó multiplicar por el rango del intervalo, ¿se fijan? 52 al 57 hay 5, del 46 al 51 hay 5 unidades, del 40 al 45 hay 5 unidades, es decir, 5. Eso es la amplitud del intervalo, ¿ya? Es decir, la amplitud. ¿Cuánto tiene intervalo de amplitud? ¿Ya? En este caso sí, si lo multiplicamos por 5. Y eso nos daba 47,17. Y eso va a ser la mediana, está aquí, el dato que está aquí, y vale 47,17. La mediana entonces, el dato que está aquí entre medio, es 47,17. 47 no, si lo aproximamos. Si lo aproximamos. Continuamos entonces.
Ya, la moda. La moda se calculaba con esta fórmula que está acá. Lo único que sabemos de la moda es que LI sería el rango inferior, sería uno de estos números, ¿no es cierto? Aquí claramente se ve que por la frecuencia absoluta, que el dato que más se repite es el 15. Perdón, es este rango que está acá, entre 46 y 50. Así que la moda sí o sí está aquí. Pero ¿cuánto vale? Vamos a calcularlo al tiro, con esta fórmula que está acá. ¿Pero qué era eso, profesor? ¿Qué era eso? Recordémoslo. ¿Ah? Ahí está, para recordar. Son diferencias, ¿ya? El primero es la diferencia, fíjese, entre ese dato y ese, y el segundo, de 2, es la diferencia entre ese dato y ese que está acá. ¿Ya? La diferencia entre esos dos es de 1, y la diferencia entre estos dos es de 2. ¿Ve? Así es fácil. Entonces primero calculamos las diferencias. A ver, voy a explicar esto de nuevo. Ahí están los datos, ¿no es cierto? Ahí. Primero, ¿cómo encontramos con cuál intervalo trabajar? Aquí, fijar, viendo los conceptos, ¿no es cierto? Uno dice la moda es el dato que más se repite, y la frecuencia que más se repite es esta, a donde está 15. Así que hay 15 personas que están en este rango de edad, ¿no es cierto? El dato que más se repite. Entonces, con estos intervalos puede trabajar. Entonces, lo primero es calcular de 1 y de 2, ¿no es cierto? De 1 va a ser esa frecuencia menos la anterior, ahí está, y de 2 va a ser esta frecuencia menos la anterior, que está ahí. Entonces, de 1 vale 3 y de 2 vale 11. ¿Y qué hago ahora? Ahora aplico la fórmula, ya que LI va a ser ese dato que está ahí, ¿cierto? 46, ¿ya? Y saco la cuenta ahora. La moda, según esta fórmula, va a ser el dato inferior, ¿no es cierto?, del intervalo 46, el dato inferior del intervalo, más de 1, que es 3, dividido en de 1 más de 2, es decir, en F más F, en 3 más 11, ¿no es cierto? Y por, se me olvidaba, por, hay que multiplicar la amplitud del intervalo, en este caso son 5, recuerden, del 40 al 45 son 5, del 46 al 51 son 5, y del 52 al 57 son 5, así que vale 5 la letra T en este caso, la constante, es una constante. Ok, y multiplicamos por esta constante que es 5 y nos da esto que está aquí, ya 47,2 aproximadamente, eso es periódico, ¿ya? 27,29 aproximado. ¿Ok? Eso sería la moda. ¿Ya? La moda sería el dato que está aquí y sería 47, ahí está el dato, 27,3. Ya. ¿Alguna duda? Hasta el momento, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Aquí me pregunta algo. No, pues, ya, avancemos. Bueno, nos quedan 10 minutitos, así que alcanzamos a ver algo de medidas de tendencia central. Ok. Perdón, ya vimos medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. Ahí están un resumen, ¿ya? No un resumen, sino que más bien otro ejercicio, ¿ya? Lo importante es que usted calcule siempre la marca de clase y una multiplicación por la frecuencia y va a obtener siempre todos los datos, ¿ya? Puede calcular con la fórmula de la mediana y con la fórmula de la moda. Recuerden que esas fórmulas son para datos agrupados como estos que están acá, ¿ya? Ok. Vamos a seguir entonces. La medida de dispersión. ¿Qué diablos son las medidas de dispersión? Bueno, si leímos la definición, son las siguientes. La medida de dispersión, a diferencia de la tendencia central, muestran si los valores de las observaciones están próximos entre sí o están muy separados. El concepto de dispersión se relaciona con la mayor o menor concentración de los datos en torno a una medida de tendencia central. A ver, voy a traducir todo este cachureo que aparece aquí, ¿ya? Y es lo siguiente, miren, en un ejemplo. Después vamos a ver la fórmula, ¿ya? Fíjese, mire, un ejemplo. ¿Por qué en estadística se estudian las medidas de dispersión? Por esto mismo. Supongamos que tengo la compañía A y la compañía B y aquí muestran los sueldos. Supongamos que son miles de dólares, ya para que no sea tan bajito. Nadie gana 1.200 pesos acá en Chile. Supongamos que les pagan en dólares. Ya una persona gana 1.200 dólares, otra 1.800. La que va a ganar de la misma empresa, de la compañía A y de la empresa B. ¿Ya?
Si yo saco los promedios de estas dos cosas que están acá, los promedios me dan lo mismo. Me dan algo así como 2.500 más o menos, dólares. No lo quiero calcular ahora, ya, porque solamente estoy diciendo para que sirven estas medidas, ¿ya? El promedio, si yo hago un gráfico con los empleados, ¿no es cierto?, que ganan esta plata, estos son los números de empleados, estas serían las frecuencias, ¿no es cierto?, que ganan esta plata. Esto sería esto que está acá. En rojo, ¿no es cierto?, la compañía B, y en azul sería la compañía A. Estos serían los sueldos, ¿ya? $3.000 aproximadamente, aquí $1.200, estos datos están aquí. Y el último $4.500, que son los datos que están acá, ¿ya? Si yo me fijo los sueldos de la empresa B, el más bajo son $2.300 que está ahí, y el más alto son $2.600 que está acá. Si usted se fija, esta raya verde que está aquí corresponde al promedio, que son aproximadamente $2.500 aproximadamente en el promedio. No lo quiero calcular, quiero calcular usted lo dice, con el promedio de la compañía A y la B son los mismos. Da eso. Pero si yo me baso en los promedios, no puedo tomar decisiones aquí, no puedo decir, mire, el promedio de la empresa A es igual al promedio de los sueldos de la empresa B. Entonces, casi todos ganan lo mismo, ¿no? ¿Se fijan? Aquí la diferencia de los sueldos de la empresa A son muy grandes con respecto a la diferencia de los sueldos de la empresa B, que son los que están en rojo. Acá. ¿Se fija? Si usted se fija, los sueldos de la empresa B se acercan harto al promedio. En cambio, los sueldos de la empresa A se dispersan mucho con respecto al promedio. Hay mucha distancia desde el sueldo más alto hasta el sueldo más bajo. En cambio, en la empresa A no pasa eso. Se fija, es mejor trabajar en la empresa A. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, conviene más trabajar en la empresa B. Que no se diferencian mucho los sueldos entre un empleado y otro. ¿Se fija? La distancia entre uno y otro sueldo no es mucha. En cambio acá sí es mucha diferencia. El que menos gana $1.200 y el que más gana son 4.500. Si usted se fija, la diferencia entre esos dos son $300 solamente. Voy a sacar la diferencia, ¿no es cierto?, que existe entre los sueldos de la compañía A y de la compañía B. Voy a sacar algo que se llama aquí el rango, ¿ya? Se llama rango. ¿Y cómo se calcula el rango? El mayor de los datos con el menor de los datos. El dato más alto menos el dato más bajo, sin mezclar las compañías. El dato más alto de la compañía A es 4.500, el dato más alto de la compañía B es 1.200. Entonces, perdón, de la compañía A es 1.200, entonces este tiene una diferencia de $3.300, pues, ¿se fijan? Y la compañía B tiene una diferencia de $300. ¿Y esto qué indica? Indica que hay mucha diferencia entre los sueldos de esta compañía, entre los empleados y los sueldos de esta compañía. En cambio acá ganan casi todo lo mismo. ¿Se fijan? Ok. Y supongamos que la empresa brinda los mismos servicios, ¿se fijan? Supongamos. ¿Okay? Ya, eso más o menos sería para qué nos sirven las medidas de dispersión. ¿Se fijan? Entonces ahora vamos a ellas. Fíjese. El rango era lo que vimos recién, ¿ya? Era el dato máximo menos el dato mínimo. Lo vimos recién en el ejemplo de los sueldos. La desviación media es algo muy interesante. La desviación media indica qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. ¿Ya? Eso es con respecto al promedio. Por ejemplo, un ejemplo de desviación media sería, mire, un ejemplo bueno para la desviación media sería algo así, ¿no? La estatura en centímetros de los jugadores de dos equipos de baloncesto son equipo A, ESA y equipo B, ESA. ¿Ya? Si usted se fija, si graficáramos esto como el gráfico anterior, tendríamos el promedio de las dos estaturas. El promedio de las dos estaturas sería 195 el promedio de ambas, de los dos equipos. Son estaturas. Este ejemplo está diciendo estatura, ¿no es cierto?, de los equipos de jugadores de baloncesto. ¿Ya? El equipo A, supongamos que son 5 integrantes del equipo A. Tengo desde 190 hasta 2 metros, y en el equipo B tengo de 1,7, 1,70, ¿no es cierto?, hasta 2 metros 6. ¿Se fijan? El promedio de ambos equipos es el mismo. Ambos tienen el mismo promedio, ¿no es cierto?, de ambos equipos. Y voy a comparar qué tan dispersos están con respecto al promedio.
nosotros desviación media, que es lo que está ahí. Estas desviaciones medias son para datos agrupados, ¿ya? Se puede sacar la desviación media así nomás, para datos no agrupados como este, estos son datos no agrupados, ¿ya? Porque uno tiene 190 centímetros, 192, ¿se fijan? Para eso, voy a restarle al dato, le voy a restar la media. A ver, ¿alguien me habla? 2 minutos, sí, quedan 2 minutos. Le voy a restar, al dato le voy a restar la media, el promedio. Le voy a restar, el promedio es 195, ¿no es cierto? La estructura promedio del equipo A y del equipo B son 195. A este dato le resto promedio, 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 a este dato le resto promedio. Si yo sumara, esto solamente me daría 0 la suma. Por lo tanto, tengo que sacar el valor absoluto. El valor absoluto de un número se puede dar número. ¿Ya? Por lo tanto, el valor absoluto de 5 es 5, listo. Si yo sumo eso, si yo hago lo mismo en el equipo B y sumo eso, ¿cierto? El valor absoluto de la diferencia entre el dato media, ¿cierto? Me daría aquí 16 y aquí 90. Y si yo dividiera todos esos datos, si yo los dividiera por el número total de participantes, en este caso, ¿ya? En primero me dio 16 partido por el número total de participantes 5, en el segundo me dio 90 partido por el número de participantes 5, me doy cuenta que esto que calculé aquí es menor que esto que calculé acá. Entonces eso me indica, lo que acabo de calcular es la desviación media. Me indica que el equipo A, la estatura de sus jugadores está más, se apega más al promedio. Fija que los jugadores del equipo B. Que indica que la estatura de los jugadores se alejan mucho del promedio. ¿Ya? Lo que acabo de hacer aquí, lo que acabo de calcular acá, es la desviación media. ¿Ok? Que era eso que está ahí. Ya, chicos, vamos a quedar hasta acá porque estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Ya, chicos, gracias por la asistencia, gracias por venir. Nos quedaría una clase más de esto ante la prueba. Y nada, pues.